paro grabando mis clases todos los días, que tengo Perfecto. clases. Bien, voy a hacer un comentario breve, ¿sí? Está Primero que Robertiño. nada, sí, primero que nada, maestro Julio, la selección de física de la institución educativa particular Kepler, organizadora de los coloquios de física, esta vez tiene el alto honor de escuchar la ponencia del profesor magíster Julio Hidrogo Córdoba relacionada al fenómeno de superconductividad. El profesor Julio Hidrogo es catedrático e investigador de la Universidad Nacional de Trujillo, perteneciente al Departamento de Física, y también es miembro del Laboratorio de Instrumentación Científica. Además, dicta en la Universidad Privada del Norte, ha trabajado como profesor en el Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Trujillo, más conocido como CEPUM. Ha desarrollado proyectos de investigación en ámbitos diferentes, como óptica, didáctica de la física y su tema de interés, que es la materia condensada. Algunas de las cualidades del profesor Julio Hidrogo es su constante motivación por entender el entorno, su paciencia a la hora de desarrollar los experimentos, dando resultado unas buenas cátedras de física que son reconocidas por la mayoría de estudiantes y por no decir su totalidad de estudiantes de la Universidad Nacional. Es también, hay que mencionar, un destacado divulgador científico. Así que, chicos, activamos los audios y le damos la bienvenida al maestro Julio Hidrogo Córdoba. Listo, maestro. Le deseamos nosotros lo mejor. Bueno, gracias, José, por tus halagos. Soy un humilde servidor de la ciencia, ¿no? Me gusta la física y especialmente la parte experimental, me gusta bastante, ¿no? Y debido a eso, justamente, últimamente estoy trabajando en el área de óptica, ¿no? Y láseres, especialmente en una técnica que se denomina LIX, muy importante para generación de nanopartículas y otras propiedades de la materia, ¿no? En ese caso estoy trabajando con el profesor Aldama, otro de los profesores muy buenos ahí en la universidad, y que también, como dijo José, con su paciencia, porque para estar en el laboratorio hay que tener mucha paciencia, ¿no? Porque muchas veces, a veces los resultados no se dan y uno se aburre, ¿no? Y se dice, ya, no vale, no. No, uno tiene que tener mucha paciencia, ir poco a poco y quizás siendo bien minucioso, perdón, en lo que uno hace, ¿no? Esa es la recomendación que le hago si ustedes se dedican a la ciencia o si se dedican a una aplicación de la ciencia como son las ingenierías, ¿no? Muy bien, José me invitó justamente para dar una charla y bueno, yo decidí, en este caso, darla sobre un tema muy importante también y que tiene un futuro muy prometedor, ¿no? Como es el caso de la superconductividad. A pesar, a pesar de que ya fue descubierta, bien, hace siglos, digamos así, ¿no? Desde el inicio que se descubrió hasta este momento, se han pasado muchos años, ¿no? Pero todavía sigue en avance, ¿no? Así como ocurren con muchas teorías. ¿Listo? Muy bien, me permiten un momento para poder compartir unas diapositivas, por favor, José. Sí, ¿Sí? le he cedido el coanfitrionaje. Usted ¿Ya? desarrolla normal sin ningún inconveniente y yo me voy a encargar de admitir a los estudiantes, nada más. Ok, listo. Entonces, ya podemos empezar, ¿no? Por supuesto. Listo, muy bien, jóvenes, vamos a empezar. Vamos a ver acá un poquito. Bien, ¿sí se logran ver la diapositiva? Sí. Ahí está justamente el fondo de la diapositiva, está correspondiendo a una de las características que tiene la superconductividad, ¿no? Que es el hecho de que en ese estado los materiales repelan el campo magnético y aparece una de las tantas aplicaciones que tiene, ¿no? La superconductividad, ¿no? ¿Listo? Bueno, esto por acá.
Muy bien. Bueno, yo, como ya dijo José, yo pertenezco y soy docente de la Universidad Nacional de Trujillo. Trabajo en la Facultad de Ciencias Físicas Matemáticas en el Departamento Académico de Física. Bien. En este caso les voy a exponer un poco sobre cómo se descubre la superconductividad y a qué se refiere esta superconductividad. Qué aplicaciones tiene actualmente y qué aplicaciones tiene para el futuro, ¿no? Bien. Muy bien. Para eso vamos a empezar, en este caso, bien, con algo que ustedes también conocen. Muchos, todos nos conocemos. Por ejemplo, en el caso de la corriente eléctrica. Bien, nosotros sabemos que hay materiales, bien, hablamos de materiales en general, que es la materia también, materiales que en este caso conducen la corriente eléctrica. Bien, entonces, y esos materiales se llaman conductores eléctricos, ¿no? Porque también existen materiales aislantes, ¿no? Entonces, un conductor eléctrico conduce la corriente, tiene esa característica, ¿bien? Pero tienen, en este caso, el material tiene, digamos, una especie de resistencia, una oposición que hace al paso de esa corriente, ¿no? Y entonces se producen algunos fenómenos que, en algunos casos, las aplicaciones que se han dado, bien, ha producido, digamos así, beneficio a la sociedad. Y en unos casos ha producido algún efecto económico en las empresas que quieren hacer, en este caso, el transporte, por ejemplo, de energía eléctrica, ¿no? Entonces veamos primero, en el caso general, a los conductores, ¿bien? ¿Qué es un conductor eléctrico? Bien, los conductores eléctricos o materiales eléctricos son aquellos que tienen poca resistencia a la circulación de la corriente eléctrica, ¿bien? ¿Y eso es debido a qué? Debido a propiedades que tienen internamente. En este caso ya no vamos a analizar macroscópicamente, es decir, ya no vamos a analizar por lo que hay afuera, ¿no? de la materia, sino por lo que hay adentro. Eso está referido a su estructura interna, a su estructura atómica que tienen estos conductores. Y justamente, ¿por qué, por ejemplo, los metales, en general todos los metales, son conductores? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa de que solamente los metales son muy buenos conductores comparados con otros materiales? Conductores hablando eléctricos, por supuesto. ¿Bien? Es que los metales tienen una característica, ¿bien? Que se denomina que estos metales tienen los famosos electrones libres, ¿no? Ustedes saben que en la materia existe un átomo, ¿bien? Y el átomo está compuesto por, en este caso, un núcleo, y alrededor del núcleo, bien, electrones, bien. Entonces, en el núcleo tenemos protones y neutrones. Entonces, el electrón, que está muy cerca al núcleo, se dice, está más ligado, está, digamos, podríamos decir así, si queremos entenderlo en un lenguaje muy sencillo, está, digamos, más atrapado al núcleo, ¿bien? Pero hay electrones que están muy lejos del núcleo. Y esos electrones que están muy lejos del núcleo se les denomina justamente electrones libres, porque son fáciles de poder, digamos, arrancarlos. Son fáciles de poder moverlos con facilidad. ¿Bien? Entonces, por esa razón es que los conductores eléctricos son los metales, por su naturaleza. ¿Bien? Cualquier metal conduce corriente. Que por supuesto, dentro de los mismos metales existen metales que conducen con mayor, digamos así, vamos a llamarle así, mayor rapidez que otros, ¿no? Y los mejores conductores de todos los metales son el oro y la plata, ¿bien? Y el cobre es, digamos, menos conductor. Pero me dirían, profesor, ¿pero por qué el cobre, todos los alambres están hechos de cobre, donde hay electricidad, donde hay corriente, ¿no? Es más que todo por situaciones económicas, ¿no? Porque es más fácil producir, bien, alambres de cobre que producir alambres de oro o de plata, ¿no? Es más caro. ¿Listo? Por esa razón, nada más. Pero al final todos los conductores son metales. Entonces, debido a esto,
al estudio de la corriente, pues se ha podido determinar, por ejemplo, un famoso efecto. Porque recuerden ustedes, si yo tengo un conductor eléctrico, le pongo en los extremos del conductor una pila, ¿qué va a ocurrir con el conductor? ¿Alguien ha hecho ese experimento o esa pequeña travesura? Si tengo una pila y lo coloco los extremos a un alambre común y corriente, un alambre cualquiera, ¿qué sucede con el alambre? ¿Alguien ha hecho esa travesura alguna vez? Comenta, Gerson. ¿Quieres comentar? Puedes participar, hijo, no hay ningún problema. ¿Nadie? Nadie es travieso. Miren, yo les voy a decir, cuando ponemos el conductor a la pila, a una pila que conocemos, ¿no? Una pila AAA, AA, una batería que conocemos, que venden en las tiendas, que venden en las ferreterías, en fin, ¿no? Lo que va a ocurrir es que el alambre va a comenzar a calentarse. Bien. Entonces dirían, oh, ¿y de dónde salió el calor? Porque así pensamos, ¿no? ¿De dónde salió? ¿Que apareció de la nada es magia? No, es ciencia. Aparece el famoso efecto Joule. Bien. Es decir, la transformación de la energía eléctrica que se está produciendo, bien, que se está transmitiendo, perdón, en el conductor, se está transformando en calor, en otra energía. Y gracias a ese efecto Joule, bien, que fue descubierto por Joule, es que tenemos muchas aplicaciones con los conductores eléctricos. Bien. Eso se debe fundamentalmente ¿a qué? A que al moverse los electrones dentro del conductor va a encontrar una resistencia, una oposición. Y debido a eso se producen colisiones. Y esas colisiones provocan el calentamiento de todo el material. Por eso les dije, y ahora no vamos a ver de afuera, qué es lo que puede, cómo es el alambre, qué tamaño tiene. No, ahora tenemos que ver de adentro qué es lo que está pasando para entenderlo. Porque si yo lo veo de afuera, no voy a entender nada. Tengo que ver adentro qué es lo que está ocurriendo adentro del material, adentro de la materia. ¿Listo? Bien. Entonces, eso ha producido muchas aplicaciones. La plancha eléctrica, la terma, ¿no? El hervidor eléctrico, ¿no? Ahí está. Nuestra waflera. Mire cuántas aplicaciones tienen debido a este efecto Joule. Entonces ha beneficiado, ¿no? Pero así como ha beneficiado, también hay en muchos casos un perjuicio, llamémoslo así. Bien. Eso se aprovechó de ese famoso efecto Joule para poder transformarlo en algunos dispositivos, algunos aparatos que nos da beneficio como seres humanos, como sociedad. Pero al mismo tiempo, también producen una pérdida económica. Bien. ¿Y cómo así? Queremos la energía que se produce, para nosotros usarla, tenemos que transportarla del lugar donde se produce hacia las ciudades, bien, hacia las casas. Y cuando se transporta, va a ocurrir lo mismo que les dije con la pila. Al transportarlo, el alambre se va a calentar y se va a disipar energía. Bien, podríamos decir así que hay una pérdida de energía. La misma cantidad de energía que se produce en las centrales hidroeléctricas, porque esa es la mayoría de producción de energía que tenemos acá en nuestro país. Bien, de energía eléctrica me refiero. Bien, para transportarla hasta todas las ciudades que existen en nuestro país, tenemos que usar cables que me permiten hacer el transporte. Y al transportarlo, nos vamos a dar cuenta que vamos a perder parte de esa energía. Vamos a suponer, a ver, acá me dicen, profe, hay una pregunta, eso si le toca a una persona puede ser riesgoso, pero a las aves, cuando se ponen sobre el cable, claro, en general el riesgo es para todos, siempre y cuando no toquemos la diferencia de potencial, ¿no? La diferencia de potencial, ¿bien? Porque si solamente se toca un cable no le va a producir nada, ¿no?
no tienen ningún problema. Bien. Las centrales hidroeléctricas cuentan con resistencias eléctricas. Claro, eso, en general, un conductor cualquiera, mi estimado arqueros, bien, un conductor cualquiera, un alambre cualquiera que tengamos en casa, es una resistencia eléctrica. Bien, tiene su propia resistencia eléctrica. Todos los materiales, conductores, un alambre, y bien, tiene una resistencia, solo que hay algunos que tienen más resistencia, otros menos resistencia, pero tienen resistencia eléctrica. Bien. Ahí, por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas, ¿cómo es que se produce la corriente eléctrica? Por la caída de tensión del agua, porque somos un país que tiene mucha reserva y en este caso hidráulica, ¿no? Bien, entonces a través de una caída, bien, hacemos mover unas paletas muy grandes que se encuentran dentro de un campo magnético, una bobina, y me produce la corriente. Y eso lo llevamos a otro lugar donde elevamos esa cantidad de energía eléctrica que se ha producido. ¿Para qué? Para que justamente cuando llega a la ciudad no baje más de lo que ya se produjo, ¿no? Y por eso usamos alambres, enrollamientos, bobinas, y ahí hay resistencia. ¿Bien? ¿Listo? Muy bien, gracias por las preguntas. Y entonces, este es un perjuicio para la economía de las empresas, ¿no? A ver, acá hay otras preguntitas, creo. Ok, de nada, ok, de nada. Muy bien. Entonces, igual, si tú prendes una computadora, ¿no? También se disipa energía en ella. Entonces, el problema de disipación de energía ha sido beneficioso en algún caso y ha sido perjuicio para otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un aparato eléctrico, siempre va a calentar, como dicen, siempre va a disipar energía. Entonces, debido a este efecto Joule, es que comenzó a hacerse algunas averiguaciones de por qué se calienta, debido a qué, y entonces se dan cuenta que influye mucho la temperatura al cual están sometidos los cuerpos. Y entonces aparece, ¿no? Exactamente en el 8 de abril de 1911, estamos hablando ya del inicio del siglo XX, ya nosotros estamos en el siglo XXI, bien, al inicio del siglo XXI estamos, y esto fue casi un siglo atrás. Bien, Kimberley Onnes descubre el famoso fenómeno de la superconductividad. Bien, ¿qué descubre él? Hemos dicho que todos los materiales eléctricos tienen resistencia eléctrica. Y él descubre que el mercurio, aproximadamente a 4 grados Kelvin, su resistencia desaparece. Bien, es decir, prácticamente cero. No tiene nada de resistencia. Bien. Entonces, a ver, aquí hay preguntas, creo. ¿Que el mercurio no presenta resistencia eléctrica? No, pero a 4 grados centígrados. Perdón, Kelvin. No centígrados, sino Kelvin. ¿Ya? O sea, todos los materiales presentan resistencia eléctrica, pero cuando los sometemos a variaciones de temperatura y comenzamos a bajar su temperatura, en muchos de ellos comienza a desaparecer esa resistencia. Bien, comienza a desaparecer. Profesor, comienza a hacerse cero. ¿Sí? Profesor, buenas tardes, disculpe. Buenas tardes, dígame. La pregunta que yo le estaba realizando es de que en el mercurio no presenta resistencia eléctrica. ¿Y cómo este personaje averiguó? O sea, ¿qué hizo? Ah, ya. En ese caso, ya, está bien. Onnes lo que hizo es bajar la temperatura en el mercurio, ¿no? Lo sometió a sistemas, a medios en los cuales la temperatura iba disminuyendo. Bien. Y entonces él logra determinar que exactamente a 4 grados Kelvin su resistencia se hizo cero. Ya no tenía resistencia el mercurio. Pero si es que estaba a 4 grados Kelvin. ¿Saben cuánto es 4 grados Kelvin? En grados centígrados que normalmente nosotros trabajamos. Menos 271, más o menos.
más o menos, menos 271 grados centígrados. Imagínense un lugar donde está esa temperatura, ¿no? Entonces, eso es lo que él logra descubrir en 1911. ¿Bien? Es decir, que a esa temperatura, para el mercurio, su resistencia se hace cero. ¿Qué significaría? Entonces que el resto de metales también pueden tener resistencia cero. Entonces, ¿qué ventajas habría? Que el transporte de energía sería, digamos, 0% de pérdida de energía, de disipación de energía, ¿no? Entonces, apareció, digamos así, podríamos decirle así, una solución a ese problema, pero apareció otra. ¿Por qué? Porque la superconductividad se produce ¿a qué? A bajas temperaturas. Y ese es el gran problema, ¿no? Que las temperaturas, conseguir esos valores de temperatura son muy difíciles. Son muy costosos, si hablamos desde el punto de vista económico. Son muy costosos. ¿Bien? Entonces, de esa manera, inclusive, a Kimberly le dan el premio Nobel, ¿no? De física, que se le da a todo científico, ¿no? De muchos años se viene dando ese premio Nobel, ¿no? De física, ¿no? Entonces, pero él también, ¿qué hace? Logra llegar a esas temperaturas haciendo que un gas se licúe. Bien. Y a esas temperaturas se trabaja con, bien, helio líquido ya. Ah, por supuesto. Si todos los materiales, si todos los metales estuvieran a temperatura ambiente, es decir, 20 grados, 30 grados, 25 grados, bien, no llegar hasta esas temperaturas de 4 grados Kelvin, 3 grados, tuvieran superconductividad, no hubiera disipación de energía, ¿no? Y no se produciera el efecto Joule, ¿no? Si hablamos hipotéticamente de esa situación, ¿no? De que todos los metales, bien, hubieran presentado su superconductividad sin necesidad de bajas temperaturas, ¿no? Bien, todos los materiales hubiesen conducido superconductividad, es decir, hubiesen tenido resistencia cero, que diré, disculpen. Y todos los materiales no hubiesen producido el efecto Joule, ¿no? No se hubiera pérdida de energía. Bien, eso es lo que hubiese ocurrido. Si es que todos los metales tuvieran superconductividad a altas temperaturas. Algunos los metales puede ser el oro y la plata. Claro, el oro, la plata, todos son los metales. Todos los metales tienen, de alguna forma, bien, en ciertas condiciones de temperatura pueden llegar a una superconductividad, ¿no? Pero hasta este momento, no todos los metales están llegando a superconductividad. De repente, quizás, no sé, no podría yo decir, quizás puede darse que se pueda conseguir sistemas con temperaturas de repente muy bajas y de repente esos metales puedan llegar a esa superconductividad. Pero hasta ahora hay ciertos metales que llegan a superconductividad. Y los materiales que tenemos superconductor que se han desarrollado hasta este momento son aleaciones, ya no son los metales puros, ¿bien? Son aleaciones, inclusive hay cerámicos, ¿bien? Superconductores, ¿listo? Cerámicos, superconductores, que vienen a ser aleaciones con metales, ¿no? Bien, que no es un metal puro, como es el caso del mercurio, el oro, la plata, el cobre, ¿no? En fin. Acá, a ver, algunos fueron... Porque no todos los metales muestran una resistencia no nula, profesor. Bien. Eso todavía está en estudio, al menos yo no conozco exactamente. Inclusive, hay teorías de cómo se explica la superconductividad. Pero eso es una teoría que todavía sigue estudiándose, todavía no está completa. Bien.
O sea, este tema de superconductividad todavía está en estudio, ¿no? Hay teorías que explican y que, como es el caso de la teoría BCS, ¿no? Que explica, ¿no? Cómo se produce la superconductividad debido a los famosos pares de Cooper, ¿bien? Pero cuando se hacen experimentos, muchos de los materiales construidos no llegan digamos, a explicarse con esa teoría, ¿no? Por esa razón es que esta teoría todavía sigue en estudio, sigue avanzando, sigue estudiándose, ¿no? Profesor, ¿hay un metal que a cualquier temperatura produce la superconductividad? No, a cualquier temperatura no. Es solamente a una cierta temperatura. Por eso se habla de la temperatura crítica, ¿bien? La temperatura a la cual los materiales se vuelven superconductores. Y todos los materiales no tienen la misma temperatura crítica. Y eso debe ser por la parte interna, por su estructura molecular que tienen esos materiales, ¿no? Bien, todos los materiales no tienen exactamente la misma estructura. Y eso cambia sus propiedades, ¿no? Tanto en forma interna como en forma externa, ¿no? Del material, bien, que se estaría estudiando. ¿Listo? Muy bien, esas son algunas preguntas de sus compañeros que me están haciendo y gustoso les estoy dando, por supuesto, de acuerdo a lo que yo puedo decirles, ¿no? A apoyarlos, porque yo tampoco no sé todo. Eso es lógico. El hecho de que uno estudie en un área determinada de la ciencia no dice que sabe todo, ¿no? Por eso es costoso llevar a los materiales a una temperatura crítica es muy costoso, ¿no? Hoy en día ya ha bajado este costo, porque antes se usaba, por ejemplo, bien, gas licuado. Hoy en día ya no, ¿no? Ahora, si no me equivoco, utilizan, creo, hidrógeno, que es más barato, ¿no? ¿Por qué? Porque las temperaturas han subido, las temperaturas críticas, ¿no? La idea, justamente cuando recién se descubre la superconductividad, como siempre ocurre cuando hay una moda, ¿no? Todos se dedican a esa área y comenzaron a producir material que ha llegado, yo tengo entendido que ha llegado más o menos a 170, creo, grados Kelvin, me parece. Es la máxima temperatura que se ha conseguido, ¿no? Ya, por eso les digo, la teoría que se tiene es la BCS, ¿no? Que también recibió un premio Nobel por haber propuesto la teoría de la BCS, ¿no? De la superconductividad, ¿no? Y hay mucha gente, inclusive en algunas universidades, hay un área específica de la superconductividad, ¿no? Que se dedican a estudiar tanto teóricamente como experimentalmente, ¿no? Tratan de comprobar todo lo que se propone. En la física tiene esa característica de, en este caso, proponer una teoría y comprobarla experimentalmente, ¿no? Y hay teorías que inclusive han estado, digamos así, esperando que se logre desarrollar una tecnología que permita comprobar lo que ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, aunque no es el tema, pero valga la aclaración, el bosón de Higgs, ¿no? Si no me equivoco, el bosón de Higgs fue, digamos, el reporte que se tuvo del año 2014. ¿Está bien, Pepito? El 2014, 2012. 2012 ha sido. Ya, 2012 se detectó el bosón de Higgs. Pero la teoría que propuso el bosón de Higgs no ha sido del año 2012, sino del año 60, 60. Más o menos. O sea, mira, cuántos años ha habido, han transcurrido para que recién, por lo menos, la teoría sea comprobada. Igual ocurre acá, ¿no? O sea, igual está sucediendo. Hay muchos avances, ¿no? Sí. O como el caso de la teoría de cuerdas, que siguen esperando hasta que haya una tecnología adecuada. Así es, ¿no? O sea, hay muchas teorías que están esperando, bien, que exista la tecnología adecuada para poder comprobar, verificar lo que ellos dicen, ¿no? Igual sucede con la superconductividad, por eso se ha avanzado. Lo primero que quisieron, lo primero que han hecho, no que quisieron, sino que han hecho, es, en este caso, miren, el mercurio tiene su superconductividad a 4 grados Kelvin. Y hoy en día ya tenemos materiales que tienen más o menos 150, 170 grados Kelvin. Aún es baja, pero ya se ha avanzado bastante, ¿no?
aumentar la temperatura. Y hoy en día se habla de las computadoras superconductoras. Bien. Trabajan con sistemas de refrigeración para mantener una temperatura adecuada. Bien. Y puedan trabajar adecuadamente, de lo contrario, no. Entonces, en el caso de la computadora, por ejemplo, si tenemos material superconductor que lo transmite, toda la energía se va a transmitir sin ninguna pérdida, ¿no? Y llegaría, por ejemplo, digamos así, instantáneamente, de un punto a otro. ¿Bien? ¿Listo? Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se produce esta superconductividad? Bien, esto es lo que ocurría antes del descubrimiento de la superconductividad, y estos son valores experimentales, ¿no? De gente que pues, se ponía a estudiar sobre cómo era la resistencia con la temperatura. Bien, y fue justamente el mercurio, como ya les indiqué, bien, el mercurio, que a 4 grados aproximadamente Kelvin, su resistencia se hizo cero. Y esto fue lo que descubrió Onnes, ¿no? Kimberly Onnes. ¿Listo? Esto es lo que él descubrió y lo que obtuvo experimentalmente, ¿no? Para eso él licuó el gas, ¿bien? Y hizo que circula de tal manera que enfriaba al material, ¿no? Bien. Y en el año de 1913, o sea, 2 años después que se descubre, le entregan el premio Nobel, ¿no? Y no solamente, bien, por el hecho de haber descubierto la superconductividad, sino también por haber producido un gas licuado, bien, haber licuado al helio, bien. Hay diversos tipos de elementos superconductores. En ese caso, superconductores hay varios, ¿no? Hay inclusive, como ya les dije, aleaciones, ¿no? Aleaciones de superconductores, ¿no? Aquí, al menos, yo tengo entendido que en la Universidad Mayor de San Marcos hay un profesor que se dedica mucho a trabajar con superconductividad también. Al igual que aquí en la Nacional, trabaja muy bien con superconductividad en la parte teórica, porque es costoso también un laboratorio para hacer estos tipos de experimentos. Es el profesor José Roldán, ¿no? De aquí de la Universidad Nacional, ¿no? Bien. Muy bien, entonces existen diferentes materiales que son superconductores. Y para cada material, como ya había indicado, hay una temperatura para el cual se convierte en superconductor. Eso se conoce como la famosa temperatura crítica. Bien. Entonces acá me indica que el premio Nobel de 1913 de física le dan justamente a Kimberly Onnes por sus investigaciones en las propiedades de la materia de bajas temperaturas, ¿no? Y además por la producción de el gas helio líquido, ¿no? El gas helio líquido, convertirlo el gas en líquido, ¿no? Y esto es costoso, ¿no? Cuesta mucho, ¿bien? Se debe invertir mucho dinero para producir este gas, convertirlo en líquido, ¿no? Bien. Veamos dos de las propiedades muy importantes que tienen la superconductividad o los materiales superconductores. Bien. Una de ellas, que ya les indiqué, los superconductores no se resisten al paso de la corriente eléctrica. Eso significa que toda la energía que se pueda transmitir por un material superconductor no se pierde, podríamos decir así. No se pierde relativamente, porque recuerden que la energía no desaparece. ¿Bien? ¿Listo? Sino que se transforma. En este caso, en el material, la energía que se envía de un lado se transmite al otro, por igual, la energía. En este caso, la segunda propiedad es el famoso efecto Meissner, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que ocurre con este efecto? Es que, en este caso, los materiales superconductores
repelan, podríamos decir así, bien, evitan, bien, el campo magnético, bien. ¿En qué consiste? Lo que pasa es que un superconductor, bien, al ponerse dentro de un campo, las líneas de un campo magnético, perdón, las líneas del campo magnético son repelidas, ¿no? De tal manera que queda flotando, ¿no? Justamente en el aire. Y este es justamente el fondo de mi diapositiva, ¿no? Acá tenemos un material superconductor, perdón, acá tenemos un material superconductor que está colocado dentro de un campo magnético y este material superconductor debe encontrarse a una cierta temperatura, ¿no? Bien, a la temperatura crítica que se vuelve superconductor. Entonces, al colocarlo dentro del campo, observamos que queda flotando, ¿no? Aquí hay un campo magnético abajo, como decir un imán hacia arriba. Bien, y entonces las líneas de campo lo repelan. Son repelidas, perdón, por este material superconductor. Bien, algo lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Más o menos aquí, ¿no? Ahí. El campo magnético decae exponencialmente dentro del superconductor. Cuando no es superconductor, tenemos de esa forma, ¿bien? Y luego, a medida que este material se vuelve superconductor, el campo magnético es repelido. Y por esa razón es que este material puede flotar, ¿no? Bien. Entonces se generan supercorrientes superficiales que apantallan el campo magnético aplicando los superconductores su superdiamagnetismo, es decir, los materiales diamagnéticos, que es otra forma de entender también a los materiales. Tenemos materiales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos, ¿no? Evitan ser magnetizados, ¿no? Esa es la característica de un material diamagnético. Pero este sería un material superdiamagnético, ¿no? Y entonces, de esa manera, las líneas de campo ya no atraviesan al material superconductor, bien, lo desvían, y eso provoca que, en este caso, el material, bien, pueda flotar, ¿no? Bien. Entonces, esta superconductividad, ¿cómo se puede explicar? ¿De qué forma, no? ¿Por qué superconducen estos materiales? Esa es la famosa teoría BCS, ¿no? La que explica para esos materiales, bien, cómo se produce la superconductividad, ¿no? Y la teoría BCS lleva los nombres de, justamente, de los creadores de esa teoría, ¿no? Barden, Cooper y Schaefer, ¿bien? En el año de 1957, imagínense, 1911. ¿Cuánto transcurrió? Bien, hasta 1957, que aparece recién la teoría que trata de explicar cómo se produce la superconductividad. Bien, como digo aquí, como una frase de admiración, 46 años después de su descubrimiento. Bien, y eso va a ocurrir así en las ciencias jóvenes. No crean que aparece la teoría y inmediatamente se acepta como tal, ¿no? Sino que necesariamente tiene que existir una verificación. Bien. Entonces, experimentalmente se había obtenido la superconductividad. Ahora, ¿cómo explicar que se produce esa superconductividad? Y eso lo hicieron, bien, 46 años después, ¿no? Que esa es una teoría, ¿no? Bien, que se llama la teoría BCS, ¿no? Que explica cómo se produce la superconductividad, ¿bien? ¿Y de qué manera? Nosotros hemos dicho que en un material conductor los electrones son los responsables de la corriente eléctrica, ¿bien? En un conductor común y corriente, ¿bien? Entonces la pregunta, ¿y qué ocurre cuando se baja la temperatura del material? Bien, al bajar la temperatura del material, entonces, bien, se ofrece menos resistencia. Y en ese caso se está produciendo menos colisiones. Bien, podríamos decir así, si lo comparamos con la teoría que establece la corriente eléctrica en un material conductor. Bien, entonces ya ahí se ve la estructura interna del material ya. En este caso, el electrón se entiende que está interactuando con su estructura interna y específicamente con las vibraciones del material. Bien, es decir, con las vibraciones de la estructura del material, mejor dicho, ¿no? Y aparece ahí una denominada cuasipartícula, ¿no? Que se llama el fonón, ¿no? Entonces el fonón viene a ser una cuasipartícula, le llaman, ¿no? Y en realidad lo que se entiende, esa cuasipartícula es como las vibraciones
que tiene la estructura interna, ¿bien? Y esas vibraciones son las que provocan interacción con el electrón, y por ser la estructura un poco más pesada que el electrón, entonces esa interacción, porque la estructura del material, digamos así, tiene carga positiva, interactúa con el electrón, ¿bien? Y en consecuencia al interactuar se vuelve un poco lenta, ¿bien? De tal manera que otros electrones consideran que existe ahí carga positiva y se acoplan. Y entonces de esa manera se aparece que el electrón se acopla con otro electrón. Y por eso aparecen los famosos pares de Cooper. Según la teoría BCS, esos pares de Cooper, ese acoplamiento, es el que produce la corriente en un material superconductor. Bien. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo es que un electrón se junta con un electrón, no? Es que en realidad, bien, es lo mismo que me preguntaría, ¿por qué un protón está dentro de un núcleo? ¿Por qué hay muchos protones dentro de un núcleo? ¿A través de qué? Bien, a través de una energía que se denomina energía nuclear, ¿no? Y eso va a producir una fuerza, ¿no? Ahí se ve justamente la famosa teoría de Albert Einstein, ¿no? ¿Listo? Bien. Entonces, algo similar. Acá los electrones se acoplan, a pesar de que tienen carga igual, ¿no? Porque sabemos que los electrones tienen carga negativa. Y si yo tengo dos cuerpos cargados, digamos así, con carga igual, deben repelerse. Bien, deben repelerse. Pero en este caso no se repelen, sino se acoplan formando un par, bien, que se conoce como par de Cooper. Bien. Y esa es la forma como se puede explicar, bien, en este caso que se está produciendo la superconductividad, ¿no? En este caso, la teoría se basa en el hecho de que los portadores de carga son electrones, ¿no? Que los portadores de carga no son electrones, sino parejas de electrones, conocidas como pares de Cooper. Bien, los electrones habitualmente se repelan debido a que tienen carga, como ya le indiqué. Sin embargo, cuando se hallan inmersos en una red cristalina, es decir, con la estructura del material, bien, la microestructura interna, la parte interna, por eso les dije, aquí no podemos estudiar la parte externa del material, la forma, el color, no. Acá tenemos que ir adentro de la materia, porque si no, no vamos a entender el fenómeno, ¿no? Es decir, la microestructura del material es posible que la energía entre ellos sea negativa, atractiva, bien, en lugar de ser positiva, repulsiva, ¿no? Bien, es decir, cuando nosotros tenemos energía, una energía puede ser positiva o negativa. Desde el punto de vista eléctrico, sí. Podemos tener energía positiva y negativa. ¿Y qué significa una energía positiva? Significa, en este caso, una interacción de dos cuerpos cargados con la misma carga y por lo tanto una fuerza repulsiva. Eso significa energía positiva. Bien, eléctricamente. ¿Y negativa qué significa? Que hay una atracción, ¿no? Que hay una atracción. ¿Listo? Entonces aquí, a pesar de que tienen la misma carga, estos producen una fuerza atractiva de tal manera que se produce una energía, bien, negativa. ¿Listo? Y no una energía positiva, que supuestamente debería producirse, ¿no? Bien. De manera que se crean parejas para minimizar la energía y de esa manera se puede producir, en este caso, la corriente en los materiales superconductores, ¿no? ¿Listo? Muy bien. También es posible comprender el origen de la atracción entre los electrones gracias a un argumento cualitativo simple, ¿no? ¿Cómo así? En un metal, los electrones, al tener carga negativa, ejercen una atracción sobre los iones positivos que tiene la red, como se había mencionado anteriormente, la microestructura, que se encuentran en su densidad, en su vecindad, perdón. Es decir, que se encuentran muy cerca, ¿bien? Estos iones, al ser mucho más pesados que los electrones, tienen una inercia mucho mayor. Es decir, que para moverse, podríamos llamarlo así, se vuelven más lentos, ¿no? Por esa razón, los otros electrones que pasan cerca del conjunto de iones, bien, creen que son positivos, ¿no? Todo, incluido el electrón. Y se vuelven inmediatamente a su posición de equilibrio original, ¿no? Ello resulta en exceso de cargas positivas en el lugar por el que el electrón, bien, ha pasado y un segundo electrón sentirá, pues, una fuerza atractiva, resultado de ese exceso de cargas positivas.
Y por esa razón se forman los famosos pares de Cooper, ¿okay? En el cual se basa la teoría. Por supuesto que esta teoría no se estudia como las leyes de Newton ni el equilibrio, no. Esta teoría ya utiliza otras herramientas matemáticas. Utiliza la mecánica cuántica, ¿no? Esa es la diferencia. Y eso es justamente lo que ocurre en el mundo, digamos así, les voy a explicar así en palabras sencillas. En el mundo de miniaturas, no puedo utilizar ya ciertas leyes que hemos estudiado, que ustedes están estudiando. Ya tenemos que usar otras leyes, otra herramienta matemática. Ya no es la Otras misma. ecuaciones. Otras ecuaciones totalmente diferentes. Bien, que para muchos de nosotros decía, es complicado, es otro mundo. No, es que ocurre así. Bien, en cambio a nivel macroscópico, a nivel grande, las leyes son otras, distintas. Y quizás las herramientas matemáticas sean más sencillas. Pero ni aún así, bien, cada sistema tiene sus propias leyes, sus propios principios ahí, que se van cumpliendo, ¿no? Bien. Entonces aquí, por ejemplo, una de las ecuaciones que se tiene que desarrollar es la famosa ecuación de Schrödinger, ¿no? Que es una ecuación que está relacionada con la energía del sistema que estamos estudiando. Bien. Por esa razón yo no he querido poner acá ningún tipo de ecuación de este tipo, ¿no? Porque todavía no es pertinente, ¿no? No es adecuado. ¿Listo? Muy bien. 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 Formalmente, ¿no? Formalmente se suele decir que los electrones interaccionan entre sí mediante fonones. ¿Y qué son un fonón? Como ya indiqué, siendo esto es una especie de partícula imaginaria o, como se suele decir físicamente, una cuasipartícula, que representa la vibración de la red. Bien, es decir, como si la red estuviera oscilando, vibrando, ¿no? Generada, en este caso, por el paso de los electrones. Bien, y por esa razón es que se habla que esos electrones están interactuando con esos famosos fonones, ¿no? Y ahí es donde interviene, como les dije, la ecuación de Schrödinger, donde hay que trabajar con los electrones, los fonones, y a partir de ahí determinar la energía del sistema, ¿no? Bien. Veamos ahora, para ir terminando, bien, las aplicaciones que tiene, bien, esta superconductividad. Y que gracias justamente a esta superconductividad se descubrió el bosón de Higgs. Porque justamente, bien, antes de poder aplicar esta superconductividad al famoso acelerador de partículas, bien, y en este caso a través de unos, si no me equivoco, especie de transformadores, solenoides, creo, solenoides, bien. Electroimanes. Electroimanes, claro, que producen justamente campos magnéticos para poder desviar las cargas, las partículas, y poder hacer que circulen en una circunferencia, ¿bien? Entonces no podían, ¿bien?, desarrollar este tipo de experimentos, ¿no? Entonces la superconductividad, una de las grandes aplicaciones que tiene y que ha tenido, es que justamente está desarrollando tecnología en la física de partículas. Es un gran aporte que tiene a la ciencia, ¿no? La superconductividad. Bien. ¿Cuáles son las áreas de aplicación tecnológica que ha tenido o que tiene la superconductividad? Generación de campos magnéticos altos mediante solenoides superconductores. Es decir, esos solenoides se construyen con un material superconductor. En otras palabras, con alambres superconductores. Por ejemplo, para resonancia magnética en aplicaciones médicas. Entonces, la resonancia magnética utiliza superconductividad. Por eso, cada vez que uno va a hacerse una resonancia, ¿qué hacen? Nos quitan todo lo que es metal, porque ahí se produce un campo magnético. ¿Bien? Y campos magnéticos altos, ¿no? ¿Listo? Otra área, detección de alta resolución de flujo magnético, usando magnetómetros de dispositivos interferenciales cuánticos, superconductores, los SQUIDs, para poder, en este caso, transmitir información, ¿no? Y especialmente para esto, si no me equivoco, lo están usando mucho en las construcciones de supercomputadoras, ¿no?
para memorias, me parece también. Bien. Dispositivos electrónicos basados en uniones Josephson. Bien, del computador criogénico. Bien, que es otra área muy, muy importante. Bien, la criogenia. Lo utilizan en levitación magnética. Bien, el famoso tren de levitación magnética, que lo utilizan, bien, para poder, en este caso, mover trenes a gran velocidad, ¿no? Sin nada de fricción. Los famosos Bien. trenes bala. Así es. Entonces se utilizan cojinetes, ejes, trenes, en fin, y las líneas de transmisión. Bien. La línea de transmisión en este caso, ¿a qué se llama línea de transmisión? A los cables que se encuentran en los postes, ¿no? Que transmiten la energía de un lugar a otro. Bien. Esas son las áreas de aplicación y las perspectivas que se tiene de seguir aplicando, bien, esta superconductividad. Aquí tenemos el tren maglev, que es de levitación magnética, por eso dice maglev. Ese es el tren más veloz que tiene la Tierra, ¿no? Acá tenemos, en este caso, la famosa resonancia magnética. Aquí está el campo magnético. Aquí están los superconductores adentro, ¿no? Por eso cuando tú entras también el ambiente está medio frío, ¿no? Un poco de frío hace, ¿no? Por la baja temperatura a la cual deben encontrarse estos materiales, ¿no? Y en este caso se utiliza también para magnetoencefalogramas, para el cerebro, ¿bien? Por mediciones de campos magnéticos muy pequeños, ¿no? Acá está el campo magnético y aquí está el material superconductor. ¿Listo? Esas serían algunas de las fotografías ya reales que están aplicándose, ¿no? Y otra de las aplicaciones que les había indicado, ¿bien? Es el solenoide superconductor, muy importante para la ciencia de partículas, de la física de partículas, ¿no? Bien. Esto está construido con... Morgan, en ese caso. Así es. Estos experimentos no se hacen tan sencillamente ni se hacen a cada rato como hacer un experimento de mecánica, ¿no? Porque cada experimento que se hace tiene un costo, ¿no? Bien. Muchas veces se pueden malograr estos solenoides, en fin, y para repararlos se demora. No es como en las películas que lo reparan en un minuto, ¿no? Todo ahí rapidito, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos el famoso solenoide superconductor, ¿bien? Que está en el, ¿cómo se llama? En el CERN, ¿no? Bien, que se encuentra entre Francia y Suiza, si no me equivoco, en esa frontera. Ahí hay un laboratorio bajo tierra, no está encima de la tierra, sino está bajo tierra, ¿no? Creo que aquí también tengo un poquito de información respecto de ello, ¿no? Se llama el solenoide compacto de muones, ¿bien? El mayor solenoide superconductor construido, ¿no? Tiene 13 metros de largo y 6 metros de diámetro interior, ¿bien? Y con este es el que se logró determinar justamente las partículas, en este caso de Higgs, ¿no? Bien, gracias a la construcción de este solenoide, ¿no? Se quería generar campos que permitirían, en este caso, bien, desviar adecuadamente las partículas y podían colisionarlas, ¿no? En este caso, ¿de qué está construido? De hilos de niobio titanio, es decir, una aleación. No es un material puro, ¿no? Miren, enfriados a menos 271 grados centígrados. Bien, a menos 271 grados centígrados. Llevan una corriente de 20.000 amperios. Para generar aproximadamente un campo de 4 teslas, ¿no? Bien. Unas 10.000 veces el campo magnético de la Tierra. ¿Listo? Bien, el objetivo de este solenoide, estamos hablando del solenoide de muones, del compacto de muones, es dotar al detector con un campo magnético para curvar las trayectorias de partículas cargadas. Eso es lo que hace un campo magnético. Curva las trayectorias de las partículas, ¿no? Bien. ¿Y en dónde se encuentra? En este caso, el gran colisionador de hadrones se encuentra en la frontera, bien, de Francia con Suiza, bien, a 175 metros de profundidad, en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia. Bien, es decir, bajo tierra, 175 y abajo digamos, podríamos decir así, una dona de 27 kilómetros de circunferencia, de longitud. Bien. Y eso fue realizado por el CERN, es decir, este gran colisionador.
este gran colisionador utiliza estos solenoides, ¿no? ¿Listo? El CERN es una organización europea para la investigación específicamente nuclear, ¿no? Y se trabaja ahí en varias estaciones de toda la vuelta del colisionador para poder tener información de las colisiones que se producen ahí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la superconductividad ha ayudado mucho a la física de partículas y sigue ayudando mucho a todas las áreas de la ciencia. ¿Listo? Bueno, jóvenes, mi estimado José, eso es lo que quería bien brindarles de información. ¿Listo? No sé, estoy... De antemano se le va agradeciendo, maestro, y estoy muy agradecido, No sé. ¿verdad?, por su tiempo y dedicación. Vamos a proceder a algunas consultas por parte de los estudiantes. Pueden activar su audio alzando la manito, ¿sí? Alzan la manito y se les activan su audio, ¿sí?, para marcar un orden. ¿Listo, arqueros, hijo? Pueden agregar, también tenemos la presencia del maestro, el profesor Roberto Rojas. Puede hacer algún comentario, profesor, no hay ningún problema. Chicos, pregunten. Creo que les cortaste cuando estaban preguntando. No. Arqueros tiene una pregunta y se lo va a hacer por chat. ¿Sí? Sí, que lo hagan, Vamos, no hay hijo, problema. escribe, no hay ningún problema. ¿Sí? Cualquiera pueden, en lo que está en mi alcance no hay problema, ¿no? Claro, siempre es Haciendo la bueno esto. aclaración. Claro, porque Sí. no por el hecho de decir, no, yo soy profesor de la universidad, yo sé todo, no, ese es una falacia, No. ¿no? Y tampoco yo no estoy de acuerdo en ese tipo de presentaciones, ¿no? Pregunta de arqueros, ¿la superconductividad en qué ámbito de la medicina puede ayudar? En este caso, fundamentalmente para el análisis, ¿no? O sea, por ejemplo, como ya mencioné, se aplica en la resonancia magnética nuclear, ¿no? Ahí está la superconductividad a través de generar esos grandes campos, ¿bien? Magnéticos que se necesita para poder producir la resonancia en este caso en nuestro cuerpo, ¿no? De las partículas que tenemos de agua. Claro, lo que busca prácticamente la superconductividad es generar una mayor corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica a la vez va a producir un mayor campo magnético. Entonces, Ajá. lo que se busca en Y, no, cualquier y, no se, ámbito donde y además, necesites disculpe, no, un no ratito, debe... Uh-huh. donde para aclararles a los chicos, donde ustedes necesiten un campo magnético más alto, entonces van a necesitar que la resistencia eléctrica, ¿sí?, sea mínima o de preferencia sea cero. ¿Y cómo logras ganar esa mayor corriente? Justamente con un fenómeno de tipo superconductividad. Ahora sí, discúlpeme, maestro Julio. No, claro, por ejemplo, si tú tienes por ejemplo, nosotros en la universidad, tú lo has visto, Pepito, ahí en este caso del, ¿cómo se llama? El Electroimán que tenemos en el laboratorio de Claro, instrumentación. Por ejemplo, ahí tú no puedes agarrar, prender el electroimán y dejarlo ahí porque se comienza a calentar. Bien, porque está hecho de un material que no es superconductor, sino es un material corriente, ¿no? De cobre, alambre de cobre. Y por esa razón se utiliza un sistema de refrigeración. ¿Y qué es lo que se hace? Se hace circular agua alrededor de ese alambre, ¿no? Para enfriarlo, ¿no? Para disipar el calor, ¿no? En cambio, si fuera de material superconductor, no tengo ningún problema. ¿Bien? Lo dejo ahí y no se enfría y no se calienta, digamos así, nunca, ¿no? Esa es la claro, esa ventaja, es ¿no? Y eso la significa ventaja que enorme. aprovechas toda la energía para poder producir campos magnéticos, ¿no? De mayor Eso sí es intensidad también, cierto. ¿no? Chicos, ¿alguna otra consulta que quieran hacer? Profesor, buenas tardes. Disculpe, mi consulta sería que, por ejemplo, en los campos magnéticos Uh-huh. se diferencian tipos de superconductores, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo? A ver, si te quiero entender la pregunta. Todo material superconductor va a tener la característica de
evitar el campo magnético, ¿no? Es decir, que se vuelven, como dije ahí, diamagnéticos, ¿bien? Es decir, no se magnetizan. Si es que tenemos el material superconductor a su temperatura determinada, a su temperatura adecuada. ¿Bien? Y eso es lo que va a ocurrir. Ahora, que yo tenga un material, un alambre de material conductor y le pase corriente, puedo generar un campo magnético. Pero al pasar corriente por el material superconductor. Pero en este caso el superconductor, para que pueda levitar, no se está considerando Claro, que circula una corriente. Está claro. prácticamente ahí, totalmente libre. Uh-huh. Y solito empieza a flotar. Es como, no sé, chicos, si ustedes han hecho el experimento cuando hacen pasar un imán, ¿no? Que es un caso un tanto diferente. Hacen pasar un imán por un tubo de aluminio. ¿Han jugado con eso? Por ejemplo, tú tienes dos imanes que los puedo conseguir de los parlantes, ¿no? Para que se entienda más o menos qué es lo que ocurre, ¿no? No es lo mismo, pero más o menos vamos a tener idea. Si tienes en los parlantes de un equipo de sonido, de una parlantes grandes que utilizamos, que se utilizan como fuente de sonido, en fin, de esos grandes, o de esos también en un parlante de la computadora, de un televisor, en fin, donde salga el sonido, hay parlantes. De esos parlantes tienen imanes y son generalmente circulares. Entonces, si nosotros logramos quitar, que se encuentran en la parte posterior de los parlantes, bien, quitamos eso y los colocamos con polos opuestos, voy a darme cuenta que uno va a flotar respecto del otro, ¿no? Y va a bambolear así. Más o menos esa es la idea en ese caso de superconductor, ¿no? Es como si estuviera flotando, ¿no? Bien, si es que es un material superconductor y está a la temperatura adecuada, ¿no? ¿Listo? Y ya vamos a ver que no le produce ningún efecto el campo magnético. Bien, eso flota debido justamente al hecho de que se tiene un material superconductor que se rechaza el campo magnético ahí, ¿no? El externo, no el que produce, ¿eh? Que es distinto, no el que produce. Pregunta de arqueros. Profesor, en los trenes de levitación, los servos de levitación se podrían decir que son conductores. A Los ver, servos, sí. los Eso es servos, lo que así se llama el tren. arqueros, te sugiero que le escribas al profesor de manera directa, hijo, me estás escribiendo a mí. A ver. Ahí va una pregunta. ¿Han intentado hacer un estudio un poco más detallado en la parte experimental, por ejemplo, en la Nacional, maestro Julio? No, con superconductividad no, Porque definitivamente yo no. creo que alguien por ahí quiso hacerlo, me parece que César Rodríguez Osorio, me parece que intentó hacer un experimento con superconductividad para su tesis, y creo que usted estaba como jurado, me parece, ¿no? Bueno, su asesor No, en ese tiempo creo que era Manuel Guevara, me parece que era el profesor Manuel Guevara. ya dice, no, ahí no se ha hecho. Es que en realidad para producir superconductividad es cara. En primer lugar, como ya dije, el problema en la superconductividad es fundamentalmente la temperatura, ¿no? O sea, llegar a esas temperaturas, por ejemplo, de menos 260, menos 200, menos 250, hay que utilizar sistemas bien, digamos, costosos, ¿no? Para la, para la poca inversión que tiene el Perú en investigación, ¿no? Bueno, En acá su toda compañero, Latinoamérica. claro, dice, servos de levitación magnética sirven como conductores para los trenes de levitación magnética. Los servos deben ser, me supongo, electroimanes, ¿no? Me supongo, porque no sé a qué se refiere, como qué significarían servos, ¿no? Bien, entonces, electroimanes, ¿no ves? Los servos son electroimanes, por supuesto. Bien,
Y generalmente se hacen, si quiere levitar, tienen que hacerlo de material superconductor, ¿no? Y justamente digamos así, se producen, es como si yo pusiera un campo de un polo y un campo en el otro lado del otro polo, de tal manera que los dos se repelan y en este caso bien queda levitando el tren, ¿no? Y se mueve. Y por supuesto, no es solamente que el tren quede levitando, sino cómo frena, por ejemplo, ¿no? Bien, ya que prácticamente no va a tener fricción. ¿Cómo va a frenar? Esa es la pregunta. Y ahora, ¿cómo frena? No hay, cuando empieza a moverse ya no hay nadie quien lo pare. Por esa razón también se genera nuevamente adelante y atrás, ¿bien? Y a los costados, me parece, le ponen también electroimanes de superconductores, ¿no? De tal manera, cuando va llegando al lugar de la estación, va frenando poco a poco, porque también existe ahí campos magnéticos, ¿no? De material superconductor, ¿no? De tal manera que lo hace que vaya frenando poco a poco, ¿no? No frena bruscamente, no lo puede hacer. O sea, hay ciertas cosas que son beneficiosas, pero también eso provoca que se pueda dar algunos detalles, ¿no? Como por ejemplo, cómo frena, cómo empieza a moverse, y bien, si se mueve a gran velocidad, cómo no se desequilibra, ¿no? Todas esas cositas, ¿no? Y todo eso, por ejemplo, es como un riel de un tren común. Ahora ese riel se convierte en electroimanes, ¿no? Bien, tanto en la parte de abajo como a los costados, pero de puro material superconductor, ¿no? Para que el tren siga una vía, ¿no? Claro, es así. Hay detalles ¿Alguna otra? técnicos. Sí, hay muchos detalles técnicos que Sí, considerar y a veces a la hora de hacer el experimento, pues empiezan a aparecer los problemas, ¿no? sí, así es. Y es ahí donde Ujú. uno tiene que chequearlo con mayor detalle. Así es. Chicos, ¿alguna otra consulta que quieran hacer ya al maestro Julio? Cosa que también ya estamos ya para finalizar. No hay ninguna otra consulta, entonces procederemos a finalizar. ¿Sí? Maestro Julio, muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación y pues chicos, ya saben qué tienen que hacer ustedes, ¿no? Especialmente los de la selección, ¿no? Como algo tan importante, encender sus audios y darle un fuerte voto de aplauso al maestro profesor Julio Hidrogo Córdoba. Muchísimas gracias, Ajá. profesor. Gracias a ustedes, gracias por escucharme y espero que les sirva mucho digamos, de aliento para seguir, digamos, dedicándose un poco a la ciencia. No digo que se dedican a la física, por supuesto, ¿no? Bien, hay muchas áreas Pero, de las ciencias que se pero pueden sí, dedicar, sí pero va a sí tener, es un aliento, ¿no? Es un sí va aliento, a tener por ejemplo, medicina, ¿no? Las ingenierías, que son múltiples aplicaciones, ¿no? Y en el caso de la ciencia de la biología, la matemática, la física, en fin, ¿no? ¿Listo? Muchas gracias por escucharme y gracias a ti también, José, por la invitación. ¿Listo? Muchas gracias. Hasta luego, muchísimas Jorge. gracias, Ok. maestro. Hasta Maestro luego, Rojas, Jorge. ¿cómo está? También teníamos aquí presente un matemático, ¿eh? Por si acaso, ¿sí? Un matemático, el profe John, popular profesor John. Cuídense cada uno de ustedes. De igual Estaremos manera, realizando cuídese. otro coloquio más adelante. Muchísimas gracias por su tiempo, su dedicación. Nos vemos, muchachos. Nos vemos, profesor. Nos vemos, cuídense, Profesores. nos vemos. Nos vemos, chao. Listo. Cuídense. Cuídense todos.